Apocalipsis capítulo 18, versículo 5, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Ya habíamos dicho que si Dios se acuerda de sus pecados es porque los pecados no han sido perdonados por Dios, que es el único que puede perdonar pecados. Ningún ser humano, ningún sacerdote, ninguna imagen, ningún ídolo lo puede hacer. Solamente Dios, el Padre eterno, por medio o a través de nuestro Señor Jesucristo, que es el único medio que Dios ha puesto para el perdón de pecados. Y la desolación, en parte la desolación es ver la realidad del grupo apóstata, de la gran ramera, que todo su sistema solamente ha servido para engañar a muchos seres humanos, y hoy queda vista la realidad tal como es, al quedar al descubierto que los pecados no los pueden perdonar y no los han perdonado. Si no los perdonan aquí en la tierra, tampoco pueden ser perdonados en el cielo. Los pecados únicamente pueden tener perdón aquí en la tierra mientras uno está vivo físicamente, mientras uno es carne y hueso aún. Ya después de esto ya no se puede hacer absolutamente nada. Y hemos visto también cómo la iglesia de Roma ha engañado a millones de personas al practicar un bautismo que para el perdón o para perdonar el pecado original, un pecado que fue inventado por ellos mismos, porque no vemos en la Biblia ese pecado, pero ese es el engaño, que los han hecho bautizarse siendo infantes cuando no sabían nada, y hoy que ya son personas mayores, que son personas que conocen, personas adultas, y que les habla uno del bautismo, dice, no, pues yo ya estoy bautizado, ya estoy bautizada. Y con ello les han impedido pues que puedan obtener el perdón de pecados. El invento del pecado original lo hizo la iglesia de Roma. Dice la Biblia, la palabra de Dios, en el libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 29. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Cuando hemos nacido, cuando hemos venido al mundo, Dios nos manda puros, rectos, buenos. No venimos con pecado. Dios no nos manda con pecado. No tenemos por qué pedir perdón por un pecado que aún no hemos cometido, hasta que ese ser humano empieza a tener conciencia, empieza a razonar, empieza a decidir qué es lo que hace, o hace lo bueno o hace lo malo. Todos en alguna medida hemos hecho lo malo, es decir, todos hemos pecado y todos hemos caído de la gracia de Dios. Porque hemos caído de la gracia de Dios porque Dios nos hizo rectos a todos. Pero no de bebés caemos, sino hasta que tenemos raciocinio, hasta que utilizamos nuestra mente para decidir qué es lo que queremos hacer. Y cuando queremos hacer lo malo, entonces pecamos y caemos de la gracia de Dios. Entonces necesitamos un arrepentimiento, un bautizo para perdón de pecados bíblico, de acuerdo a como Dios lo estableció. Pero la iglesia de Roma queda al descubierto que su sistema, su bautismo no perdona pecados, sus sacerdotes no perdonan pecados, solamente Dios es el único que puede perdonar pecados, y ya vimos la cita que está ahí en el Evangelio de Marcos. Las denominaciones también quedan al descubierto. Parte de su desolación es quedar descubiertas como el bautismo que han practicado también ellos a lo largo de muchos años también ha sido imposible para que puedan perdonar los pecados a aquellos que están con ellos, porque su bautismo que ellos practican, lo practican no bíblicamente, no para perdón de pecados, lo practican para ingresar a ese grupo religioso, para ser parte solamente. Ellos dicen, algunos de ellos dicen, anuncian que solamente con levantar la mano y decir que aceptan a Jesús ya son salvos y ya son perdonados los pecados. No es cierto. La Biblia no lo manda así. La Biblia menciona cómo, y la única manera de que los pecados sean perdonados es a través del bautismo con nuestro Señor Jesucristo, pero tiene que hacer de acuerdo
a la palabra de Dios. Y el grupo denominacional no lo ha podido hacer, no lo ha querido hacer, por lo cual queda descubierto que su sistema tampoco ha podido perdonar pecados, porque tienen que hacerlo bíblico. Dice la Biblia en Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. En verdad es de acuerdo o conforme a el Nuevo Testamento. Si lo hacen de acuerdo conforme al Nuevo Testamento, entonces van a obtener el perdón de pecados, pero si no, no lo han hecho. Y no se han sujetado porque la mayoría de las denominaciones aún siguen observando partes de la ley. No han dejado la ley del Antiguo Testamento, como el diezmo. Siguen diezmando cuando esa es una práctica de la ley. Y no pueden mezclar, ahí es donde está la desobediencia que han tenido a lo largo de muchos años, al mezclar ley con gracia. Hoy estamos bajo la gracia solamente, no estamos bajo la ley. Y su bautismo no ha sido conforme a los escritos del Nuevo Testamento, porque no han adorado en espíritu y no han adorado en verdad, es decir, conforme al Nuevo Testamento. El bautismo y el perdón de pecados se obtiene solamente a través del bautismo. Juan, el apóstol Pedro, dijo ahí en Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en forma individual y vaya cada uno, acérquese, un bebé no puede caminar, en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y las denominaciones no lo hacen de acuerdo al Nuevo Testamento, por lo cual tampoco han sido perdonados los pecados. Por eso es de que la gran ramera, Dios ve todavía sus maldades, Dios ve todavía sus pecados, Dios no se ha olvidado de sus pecados porque no han sido perdonados y no han entrado al nuevo pacto. La parte infiel de la iglesia de Cristo queda al descubierto de que todos aquellos que se han bautizado por compromiso, por quedar bien con el papá, con la mamá, con la futura esposa o con la esposa, para poder hacer lo que ellos quieren, pero que no se bautizaron, cuando llegaron al agua del bautismo, no se bautizaron de corazón sincero, como dice la Biblia, tampoco han sido perdonados pecados, aunque se hayan bautizado en la iglesia de Cristo y aunque hayan hecho todo lo que les dijeron allí, pero si no lo hicieron de corazón sincero, tampoco, porque la Escritura menciona en Hechos capítulo 8, versículo 37, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero tiene que ser de todo corazón, porque si no, entonces tampoco es válido. En la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Pero si eres parte de la iglesia de Cristo, de la parte infiel, aquel que te bautizaste por quedar bien con tus papás, con tu esposa, con tus hijos, nada más por eso, pues entonces formas parte del grupo apóstata religioso, de la gran ramera. Dice el versículo 6, dadle a ella, Apocalipsis 18:6, dadle a ella como ella os ha dado, y pagarle doble según sus obras, en el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Al quedar descubierto el engaño, hoy le toca al grupo apóstata, a la gran ramera, recibir lo mismo, y parte de quedar desolada es precisamente recibir el engaño y la mentira que hizo, o que hizo a lo largo de muchos años. Obviamente eso se lo va a infringir los 10 reyes, que es la nueva normalidad de vida, va a ser quien le va a pagar el doble de lo que ella hizo. Y lo que ella hizo fue mentira, engaño, fue lo que hizo a lo largo de muchos años. Muchas denominaciones no creen que hay infierno, la Biblia lo menciona que sí. Muchas denominaciones dicen todos somos hijos de Dios, la Biblia dice que no, que solamente aquellos que vuelven a nacer en Dios
o por Dios son hijos de Dios. Dice Juan 1:13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Estos son los hijos de Dios, o estos somos los hijos de Dios. Un nuevo nacimiento bíblico a través del bautismo. Pero muchas denominaciones dicen todos somos hijos de Dios. Muchas denominaciones y mucho mundo dice Dios nos ama a todos. Dios es amor. Dios no nos va a castigar porque la Biblia dice Dios es amor. Dios, Señor, tú eres Dios, tú eres amor. Tú no me puedes castigar porque Dios es amor. Todas esas son mentiras, trampas, engaños que les han metido a la cabeza, y los hombres se han dejado llevar por eso porque les conviene. Porque pueden hacer todo lo que quieran, al fin y al cabo Dios es amor, no los va a castigar. Lo mismo le dijo Satanás, la serpiente, a Eva. No, ciertamente no moriréis. Dice, no, no vas a morir. Eso te está diciendo, pero no vas a morir. Eso te está diciendo que vas a morir, pero no vas a morir. Es el mismo engaño que ha practicado la iglesia apóstata a través de los años. Al infringirles de que no hay infierno, de que haz lo que quieras aquí en la tierra, a fin de cuentas, si te mueres, vamos a hacer oraciones para poder pagar las indulgencias y que puedas trasladarte del infierno al cielo. Ya eso es una vil mentira que ha hecho la iglesia de Roma a través de los años. Dice el versículo 7, cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. También la desolación consiste en recibir el repudio por la soberbia y la seguridad con la que vivía, y ya desolada, entonces ha confesado la verdad de lo que era y de lo que es, una ramera que no es la iglesia de Cristo, no es el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo fiel, no la infiel, la iglesia de Cristo fiel. Porque dice aquí, cuanto ella se ha glorificado, es decir, su soberbia, su creimiento, y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Estas tres frases, luego se las regresa en el versículo 8, pero estas tres frases, reina, viuda y llanto, está diciendo ella misma que no es el pueblo fiel de Dios, porque yo estoy sentada como reina, está diciendo o representa lo que es la idolatría, que obviamente sabemos que la iglesia de Roma es la que practica la idolatría. Yo estoy sentada como reina significa ser idólatra, o significa que todo ese tiempo ha provocado la idolatría, o ha hecho la idolatría, o ha puesto a todos sus feligreses a ser idólatras como es ella. Dice la Biblia en Jeremías capítulo 7, versículo 18, los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina de los cielos, y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. En el cielo no hay reinas, en el cielo hay Rey de reyes, Señor de señores. El único que está en el cielo es nuestro Señor Jesucristo. Puesto los ojos, la salvación es poner los ojos solamente en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual está a la diestra del Padre, dice en la Biblia en Hebreos capítulo 12, versículo 2. Pero cuando dice esta gran ramera, dice yo estoy sentada como reina, se está diciendo ella misma que ha sido idólatra por todos estos años, porque reina representa, al menos en la simbología del Apocalipsis, aquí en esta parte, la idolatría. Viuda es igual a ser desobediente. Y volvemos al grupo denominacional, a las denominaciones que no quieren por conveniencia dejar la ley. Es decir, no son viudas. Se están diciendo yo soy desobediente. Todas las denominaciones que practican el diezmo o alguna obra de la ley son desobedientes, porque dicen yo no soy viuda. Cuando dice Romanos capítulo 7, versículo del 1 al 2, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido,
y el marido que tenía el pueblo de Israel murió. Murió quiere decir que quedaron libres de la ley, quedaron viuda, quedó viuda. En un sentido solamente, en un sentido el pueblo de Dios es un pueblo que ha quedado viudo, en un sentido solamente. Pero aquí hablando, porque este pasaje se refiere o está muy estricto hacia el pueblo de Israel, y les está diciendo la palabra de que ya no tienen al Señor, ya no tienen la ley que se enseñoreaba de ellos, han quedado libres, ha quedado como pueblo, como iglesia, ha quedado viuda para poderse unir al Señor, que es nuestro Señor Jesucristo. Les está diciendo que la ley ya no se enseñorea de ellos. Pero las denominaciones no han querido soltar la ley porque les conviene a los pastores el dinero o X cosa les gusta de la ley. Si una denominación practica una obra de la ley, no son viudas, no han dejado la ley. Ellos mismos están diciendo, yo no soy viuda. Se está diciendo que son la gran ramera, porque si no, yo no soy viuda, porque no he dejado la ley. Para mí la ley no ha muerto, para mí la ley vive. Cuando la palabra de Dios dice que la ley ha muerto para poder casarse o unirse a otro Señor. En este caso es el Señor Jesucristo. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Pero dice la gran ramera, yo no soy viuda. Y las denominaciones no quieren ser viudas o nunca han dicho que son viudas porque no han querido dejar la ley. Con ello, ellos mismos están diciendo que pertenecen o son parte de la gran ramera. La reina es la iglesia de Roma, la idolatría, viuda en los grupos, las denominaciones que siguen practicando obras de la ley. Y no veré llanto, esta es la parte infiel de la iglesia de Cristo. Aquel miembro de la iglesia de Cristo infiel, que no quiere sufrir, que no quiere batallar, porque dice, yo no veré llanto, que no le gustan las pruebas, que no le gusta la aflicción. Y que cuando dice yo no veré llanto, que forma parte de la gran ramera. ¿Por qué? Porque dice Salmos capítulo 126, versículo 5, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Pero si no siembras con lágrimas, es decir, si no lloras, si no hay llanto por X causa del cristianismo, de seguir a Jesús, de seguir la vida espiritual, entonces eres parte de la iglesia de Cristo infiel, y forma parte de la gran ramera, porque todos los que somos de la iglesia de Cristo fiel, en algún momento vamos a sentir la necesidad de que estamos sembrando con sufrimiento, de que estamos pasando por aflicción, de que estamos pasando por una prueba que nos oprime tanto, y eso obviamente puede provocar el llanto, las lágrimas. Pero aquel que no quiere pasar por el sufrimiento es parte de la iglesia de Cristo, pero infiel, y forma parte de la gran ramera. Dios les bendiga.